Muy buena noche. ¿Cómo están todos? Ya anuncié cocina, ¿sí? Ya ahora preparé todo y venga para empezar. Muy bien. Bueno, empezamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos reunión santa a través de Academia Bíblica. Nosotros queremos aprender la palabra de Dios profundamente. Ayúdanos para aprender bien. Todo el mundo tiene sufrimiento, tanto señal de último día está cumpliendo todo. Jesucristo vendrá muy pronto. Dios, ayúdanos para trabajar bien, para obtener galardón en el cielo completamente. Todavía muchos hermanos no pudieron venir. Guía sus caminos para asistir bien en la reunión de Iglesia Quito. Todo dejamos tus manos poderosas. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 11 hasta 13. Vamos a buscar la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13. Esa palabra demasiado importante para predicación, ¿sí? Mi opinión. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Aquí, quién en ella sea digno. Subraye. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, y vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 10. Semana pasada yo enseñé manual de predicación. ¿Dónde está? Capítulo 10 de Mateo. ¿Sí? Alguna persona pensaría, ¿cómo podemos predicar el evangelio correctamente? Mire, Mateo capítulo 10, memorice, ¿sí? Especialmente aquí, capítulo 11 hasta 13. Eso clave para levantar iglesia, para predicar el evangelio correctamente. Encuentra a la persona digna. El Señor dijo a sus discípulos, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. El Señor nos amonestó a no avergonzarnos demasiado donde quiera que evangelicemos, sino a encontrar primero a la persona adecuada. Antes yo vi, un misionero predica bien, otro misionero no predica bien, diferente. Una iglesia crece muy bien, otra iglesia no crece bien. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Aquí tiene clave. ¿Sí?
Una persona digna se refiere a alguien que puede obedecer la palabra de Dios con un corazón sincero. ¿Sí? La idea es encontrar a esa persona y utilizar su hogar como base para predicar el evangelio en la zona. Encontrar a la persona adecuada es un asunto muy importante para levantar iglesia, ¿no? Dios también busca personas dignas, ¿no? Si no hay nadie que pueda ser utilizado, ni siquiera Dios puede obrar, ¿no? La Biblia dice, quitado o sea, Saúl, ¿no? Primero rey de Israel, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ha hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice, varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. David era perfecto, no era perfecto, pero Dios utilizó, ¿no? ¿Sí? Dios nombró a Saúl como el primero rey de Israel. Sin embargo, debido a que no obedeció a Dios con un corazón perfecto, Dios se arrepintió de haber hecho a rey a Saúl. Derrocó a Saúl y nombró otro rey, se llama David, rey de Israel, ¿no? La razón por la que Dios nombró rey a David fue porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios todavía busca una persona conforme a su propio corazón y quiere lograr su voluntad y obrar a través de esa persona. Por lo tanto, conocer a quien conforme al corazón de Dios es verdaderamente precioso, ¿no? Antes de que se estableciera el rey en Israel, Dios no pudo encontrar un líder capaz de gobernar a Israel, ¿no? Entonces, Dios buscaba, pero niño pequeño, chico, adolescente, obraba bien como pastor de oveja, con corazón todo. Entonces, niño pequeño trabaja bien, crecerá bien y controlará bien, peleará bien, reinará bien. Él, conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Se llama David, ¿no? Ahora igual. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? El sumo sacerdote Elí era anciano y sus hijos eran muy malvados, mal educados. En ese momento Dios buscó un hombre conforme a su corazón. Finalmente llamó a joven que se llama Samuel. ¿Ha escuchado Samuel, no? ¿Sí? Samuel era chiquito, ¿sí? Pequeño, niño, ¿sí? No lo sé, 2 años, 3 años, ¿sí? Poco después, 5 años, ¿no? Para que fuera al profeta y el líder de Israel. En esta manera Dios buscó persona digna para predicar su obra. La Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, me servirá. Mire, Corea del Sur, más o menos los hermanos, mi opinión, más o menos los hermanos de nuestra iglesia, 25,000 personas, hermano, niño pequeño hasta adulto anciano, mi opinión, 25,000, hasta mujeres, todo, mi opinión, más o menos 50,000, ¿sí?
Entre ellos, Dios busca, no busca. Dios busca, ¿no? ¿Sí? ¿Quién puede trabajar obrero del Señor? ¿Sí? Busca sinceramente. ¿Él? ¿Otro? ¿Otro? Busca. Y ahora nosotros debemos pensar. Aquí Ecuador, ¿cuántos hermanos trabajan? ¿Sí? Ecuador, mi opinión, más o menos 1000 personas, hombres, y 1000 personas, mujeres, 2000, ¿no? Entre 1000 personas, desde niño pequeño hasta adulto, abuelo, todo. Busca como David. ¿Eso digno para obrero de Señor o no? ¿Sí? Eso. Sí. Dios mira desde el cielo a la persona y busca personas fieles ante ella. La obra del Señor se logra a través de el que anda en el camino de la perfección. Es decir, los que obedecen completamente la voluntad de Dios. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, dijo, informaos quién en ella sea digno o no. ¿Sí? Para predicar el evangelio en cualquier ciudad o pueblo, primero debe encontrar personas que tengan la misma opinión que los apóstoles y que cooperan consigo. Si no se encuentran personas así, resulta muy difícil evangelizar en esa zona. De estas palabras del Señor, nosotros también podemos aprender la sabiduría de la evangelización. Mire, ¿sí? Mire. Hace, creo que 20 años, ¿no? Yo trabajaba en prensa. Pero eso en la iglesia centro de Seúl, una semana, eso es muy especial para los jóvenes. Pastor So predicó desde jueves, viernes, sábado, 3 días. Como conferencia de jóvenes, algo. ¿Sí? Pero todos los hermanos estaban muy ocupados, ¿no? ¿Sí? Y los hermanos poco temprano vinieron, pero tenía eso material. Creo que 20 páginas. Él nos dijo, entonces, muy temprano no podemos venir y casi 7 de la noche hasta 8 de la noche preparaba todo y 8 de la noche empezó. Una hora antes preparó, pero una hora antes, entre 400 jóvenes, ¿cuántas personas vinieron? Solo 2. ¿Sí? Para preparación, solo 2. ¿Sí? Incluso Lucas Choi. ¿Sí? ¿Sí? Preparaba todo. ¿Sí? Muy ocupado, ¿no? Ejemplo, 5 personas más fácilmente puede preparar, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, 10 personas más fácilmente, perfectamente puede trabajar o no. ¿Sí? Pero Dios miró. ¿Sí? Y luego Pastor So vino. Excelente predicación. ¿Sí? Todavía me acuerdo, tema, ¿sí? Los cristianos del mundo. Excelente predicó. Yo preparé, ¿sí? Camino de predicación de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es digno? ¿Cuál es fiel? ¿Sí? Debemos pensar, ¿no? ¿Sí? Ustedes son dignos ante obra del Señor. ¿Sí? Nosotros debemos pensar, yo soy fiel ante Dios. ¿Sí?
Es verdad. ¿sí? Si no se encuentra persona así, resulta muy difícil evangelizar en esa zona. De esas palabras del Señor, nosotros también podemos aprender la sabiduría de la evangelización. Para predicar el evangelio de manera efectiva, primero debemos encontrar persona digna. ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentra a la persona adecuada? Una persona digna, una persona muy fiel. Se refiere a una persona que no solo acepta fervientemente la palabra que predicamos y recibe la salvación, sino que también busca vivir según la voluntad de Dios, dedicándose por completo, dedicando. ¿sí? A veces responsabilidad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Una persona digna es alguien que valora las almas de los demás y coopera en la predicación del evangelio. Es verdad. ¿sí? Entonces, primero debemos encontrar a esta persona digna. ¿sí? Mi opinión, papel de misionero. Eso tiene que buscar. Hombre digno, ¿sí? hombre fiel para levantar iglesia, ¿no? ¿sí? Eso también es cierto en casa. Para que una familia se salve, primero debe salvarse una persona, ¿no? ¿sí? La Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dice. Mi familia, Lucas hoy primero recibió la salvación. Lucas hoy tiene 3 hermanos. Hermano mayor y hermana y otra hermana y yo aquí. Yo nací nuevo, 1998, ¿no? Mi hermana, 1999. ¿Sí? Febrero. ¿sí? Y 2 hermanos, mucho tiempo no podía recibir la salvación. ¿sí? Ya, ahora, primero hermano, segunda hermana, ya participa en nuestra iglesia. ¿sí? Es verdad. Cuando una persona no es salva, sino que obedece completamente la voluntad de Dios, hay una manera para que el resto de la familia para ser salvo. Significa abierto, ¿no? Cuando una persona es salva, la oportunidad de la salvación se le da a la familia a través de esa persona. ¿sí? Para que el evangelio se predica en una familia primero, se necesita que una persona sea completamente obediente y para que el evangelio se predica en un área. Primero debe haber una familia completamente devota. El evangelio se predica poderosamente por toda la ciudad a través de familias que aceptan a los obreros del Señor y se dedican plenamente a predicar el evangelio. Así es, exactamente como Dios obró. Y ese método se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Por eso el Señor nos dijo que primero encontráramos a la persona digna. Busquemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 14, 15. Busquemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 14, 15. En la Biblia hay muchos dignos que no solo recibieron la salvación, sino que también se encontraron por completo para predicar el evangelio, ¿no? Un ejemplo
representativo es Lidia en la iglesia Filipo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la Biblia sale, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. Entonces una familia llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El apóstol Pablo fue a Filipo, la primera ciudad de Macedonia, y predicó el evangelio. La primera persona en ser salva fue la hermana Lidia, vendedora de púrpura, ¿no? No solo fue salva, sino que también compartió el evangelio con su familia para que ellos pudieran ser salvos. Y exhortó a Pablo y a Sila, entrad en mi casa y posad. Lidia recibió salvación a través de Pablo y Sila, ¿no? Y luego Lidia recibió a Pablo y Sila en su casa, cooperó activamente y trabajó duro para su evangelización. Como resultado, el evangelio se difundió, predicó activamente desde el hogar de Lidia a las regiones de Filipo y Macedonia. Cuando Pablo y Sila salieron de Filipo, entraron en la casa de Lidia, encontraron a los hermanos y los consultaron, ¿no? Vamos a ver. Hechos capítulo 16, versículo 40. Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Aquí, subraya, en la casa de Lidia. En su casa levantó iglesia Filipo. ¿Sí? Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. De esa manera, cuando una familia es salva y completamente dedicada al Señor, Dios realiza una obra maravillosa a través de esa familia. Cuando se encuentra una persona conforme al corazón de Dios, Dios revela grandes obras a través de esa persona, ¿no? ¿Sí? Así como Lidia estaba en Filipo, Priscila y Águila estaban en Corinto. ¿Sí? Priscila y Águila son un matrimonio. Esta pareja que vivía en Roma se mudó a Corinto, siguiendo la obra del emperador Claudio de expulsar a los judíos en Roma. Conoció al Pablo, ¿no? Trabajaron con Pablo y lo ayudaron a evangelizar con Pablo. De hecho, no solo predicaron el evangelio juntos, sino que también trabajaron juntos reparando tiendas de campaña. Mientras trabajaban juntos en el día de reposo, Pablo fue a la sinagoga judía y predicó. Priscila probablemente sacrificó mucho y trabajó duro para ayudar a Pablo hasta morir, ¿no? Cuando Pablo salió de Corinto, y Priscila y Aquila también salieron de Corinto con él para ayudarlo. ¿Sí? Posteriormente el apóstol Pablo presentó a Priscila y Aquila en la siguiente manera, ¿no? Busquemos. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 4. Busquemos la palabra de Dios.
Romanos capítulo 16, versículo 3 al 4. Busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 4. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila fueron personas que vivieron para el evangelio hasta el punto de sacrificar su cuello, su vida, por Pablo. Esta pareja probablemente dio su vida para ayudar a Pablo cuando éste se encontraba en gran peligroso durante su viaje misionero. Protegieron y ayudaron a Pablo hasta el punto de estar dispuesto a morir en su lugar cuando él estaba en peligro de muerte. Se puede decir que Priscila y Aquila fueron personas que dedicaron sus vidas únicamente a la obra misional de Pablo. Siguieron al Pablo como sombra y cooperaron con él donde quiera que fuera a predicar. Por lo tanto, se convirtió en un ejemplo para todas las iglesias gentiles y trajo gran alegría y gratitud. Priscila y Aquila eran verdaderamente dignos. Después de ser salvo y llamado como apóstol, el apóstol Pablo fue abandonado por su propio pueblo. Persiguieron por todos lados, temiendo por su vida debido a que la gente tentaba matarlo. Pablo incluso fue ignorado por los creyentes y sufrió dificultades bastante. Pero por otro lado, el apóstol Pablo era una persona muy feliz, un misionero muy feliz. ¿Sí? Eso se debe a que había muchos compañeros de trabajo que realmente amaban a Pablo y compartían la vida, la muerte y los altibajos con él. Esa persona debe haber traído gran gozo y consuelo a Pablo. Antes yo prediqué aquí, iglesia Quito Sur, familia, hermana Nancy, ¿no? Hermana Nancy, su hermana menor, Ligia, ¿sí? Su hermano pequeño, eso, José, ¿sí? ¿Sí? José Luis. Mi opinión, con ellos, Dios obró para levantar iglesia Quito Sur. En iglesia Quito Sur yo prediqué Santo Domingo, muy difícil. ¿Sí? Cada semana, pastor Yun una vez, otra semana yo prediqué. ¿Sí? Hasta Santo Domingo, cada semana. Ida 2 horas media, vuelta 2 horas media. ¿Sí? Aquí llegué cada domingo a 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Sí? Durante tiempo de seco, tiempo de lluvia. Igual predicaba. ¿Sí? 2 familias estaba, 2 familias. Familia de Jimmy. ¿Sí? Otra familia, aquí Lorena, ¿no? Lorena. 2 familias. Pero últimamente, familia de Lorena quería subir. Aquí, iglesia Quito. ¿Sí? Mírame, por favor. ¿Sí? Solo 2 familias, Leonia. ¿Sí? Pero una familia quiere subir aquí Quito. ¿Sí? Yo le dije, ¿cómo puedo levantar iglesia? ¿Sí? No suba, por favor. Pero ella subió. Solo una familia. Maravillosamente Dios envió Samuel León. ¿Sí? Aquí estaba
Mateo Yang, bajo. ¿Sí? Mi opinión, familia de Samuel Young, familia de Mateo Yang, levantaron Iglesia Santo Domingo Este. Aquí, Iglesia Calderón, ¿sabe, no? ¿Sí? Familia. ¿Quién familia? ¿Sí? Alberto Carrera, ¿no? ¿Sí? Otra familia, otra familia. Ellos levantaron. Aquí, Iglesia Valle de los Cíos, ¿sí? Familia Jaime, ¿sí? En su restaurante, casi 2 años y medio yo prediqué, ¿sí? Cada viernes, 2 años y medio, casi 3 años prediqué. Mi esposa me dijo, no vaya, ¿sí? ¿Cómo puede levantar iglesia solo poca gente? ¿Sí? Solo una familia, a veces viene otra persona, solo una familia, 2 años, 3 años yo prediqué. Levantó, ¿no? ¿Sí? Levantó. ¿Sí? Aquí, Iglesia Cayambe, ¿sí? Patricia, ¿sabe, no? Su esposo, Patricio, ¿sí? Patricio. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Su amiga también, Patricia, ¿sí? Todo Patricio, ¿sí? Se ha levantado iglesia, ¿sí? Yo vi foto para preparación de autobús de conferencia. Desde muy de mañana ellos prepararon comida, ¿sí? En la calle vende, ¿sí? Vende. Está vendiendo, no lo sé hasta cuándo, ¿sí? Pero predica, ¿no? Iglesia Ibarra, conoce, ¿no? ¿Sí? Familia de Daniela, ¿no? ¿Sí? En su casa, últimamente, nadie vino, solo una familia, ¿sí? Yo pensaba, Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos levantar iglesia? Pero Dios puede levantar iglesia o no, ¿sí? Dios puede levantar. Falta, entonces, Dios envió predicador, Jaime Bonet, ¿no? ¿Sí? Entonces, Jaime Bonet y familia Daniela, dos, ¿sí? Se ha levantado, ¿sí? Se ha levantado. Igualmente, y ahora, cada distrito tiene que buscar hombre digno. ¿Entiende o no? Hombre digno, ¿sí? Yo levanté presidente de distrito. Ellos son dignos, ¿sí? Como mi colaborador, ¿sí? Mi amado, ¿sí? Entonces ustedes también, como corazón de misionero, busque, ¿sí? Y levante. No puede buscar, visite casa, ¿sí? Duerma junto. ¿Entiende o no? ¿Sí? Hasta buscar, ¿sí? Todo. Antes aquí predicó Macas, ¿no? ¿Cómo podemos levantar iglesia Macas? Familia de Blanca Suamar, ¿no? Sí. Su familia reunían casi 80, ¿sí? Una vez, 40 personas escucharon. Entre ellos, un pastor, sobrino de Blanca Suamar, eres Milton, ¿no? ¿Sí? Él recibió la salvación. Y ahora trabaja, ¿no? Sí, trabaja. Como papel de presidenta Mercedes, ¿no? ¿Sí? Mercedes, Suamar, ¿no? ¿Sí? Trabaja. ¿Sí? Así tiene que levantar iglesia. Puyo, ¿cómo podemos levantar iglesia? Puyo. ¿Sí? Nosotros no podemos levantar iglesia en Puyo. Muy débil, muy débil. Entonces, nosotros enviamos Mateo Yang. Mi opinión, Mateo Yang, muy correcto corazón, como digno de Dios. Dios utilizó Mateo Yang. Levantó. Es verdad. Entonces, ¿cómo podemos levantar iglesia? Eso tiene que buscar hombre digno. Se llama hombre fiel, ¿no?
Vamos a buscar la palabra de Dios. Tercero Juan, capítulo 1, versículo 5. Tercero Juan, capítulo 1, versículo 5. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 8. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es que tercero Juan es una carta escrita por el apóstol Juan a su amado Gayo, ¿no? Gayo. Hombre fiel, hombre digno. En ese momento había los desconocidos, o sea, los peregrinos por causa del evangelio, no lo sé. Predicadores, ¿sí? Pastores, misioneros, no lo sé. Gayo recibió a esta persona en su casa, los trató con la mayor hospitalidad e incluso lo ayudó materialmente para que no tuviera dificultades en predicar el evangelio. Gayo fue un colaborador que completó y cooperó con quienes predicaban el evangelio. Incluso ahora debe haber personas como Gayo que trabajen juntas por el evangelio y la verdad. ¿No sería fantástico si pudiera llegar a ser persona tan digna? ¿Sí? Qué maravilloso sería si pudiéramos convertirnos en persona y familia que, como Lidia, como Priscila Aguila, como Gayo, pudieran cooperar para el evangelio y ser preciosamente utilizados por Dios. El Señor dijo a sus discípulos que encontraran a esa persona. Eso se debe a que la obra del Señor se logra a través de personas que se sacrifican por el evangelio y abren sus familias. Escuche bien, ¿sí? Ustedes, ¿sí? Aquí está, hombre digno. Ustedes tienen que levantar a Iglesia Quito, ustedes, ¿sí? No mire a otra persona. Ustedes tienen que levantar Iglesia Quito, ¿sí? ¿Es verdad o no? Responsabilidad ustedes tienen, ¿sí? A pasar aquí es solo poco, ¿sí? 20, 30 personas nada más. Pero Dios utiliza aquí esta persona. Porque digno, ¿sí? Digna. Dios utilizará su familia para predicación, levantar, ¿sí? Iglesia. Aquí Quito, ¿sí? Es verdad. Dios no utiliza a otra persona. ¿Sí? Volvemos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 12 al 13. Vamos a buscar la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 12 al 13. Mateo capítulo 10, versículo 12 al 13. Mateo capítulo 10, versículo 12 al 13. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esta palabra también muy importante. Los judíos siempre saludaba a la gente con shalom, shalom, ¿no? Aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Buena, ¿sí? Pero judío, shalom, shalom, ¿sí? La paz sea con ellos, shalom,
Shalom. Sin embargo, cuando el Señor dijo a sus discípulos que oraran por la paz a entrar en una casa, no quiso simplemente intercambiar saludos, ¿sí?, sino orar verdaderamente para que la paz de Dios llegara a esa casa. ¿Sí? Por supuesto, orar para la paz no significa necesariamente que se le dará paz a esa persona. ¿Qué paz puede haber para los malvados que no tienen más remedio de sufrir la ira y el juicio de Dios? Eso es imposible. Jesucristo resucitado se apareció ante sus discípulos y habló, ¿no?, paz a vosotros. ¿Sí? Luego les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Eso significa pague por todos sus pecados a ser crucificado en la cruz por sus pecados y recibí todo el juicio de la ira y el castigo de ustedes. Ahora puede estar tranquilo y disfrutar de la paz, ¿no? Sí. Lo primero que sucede en el corazón de una persona que entiende el Evangelio y es salva es que se quita la pesada carga de pecado, ¿no? Se planta la paz de Dios. Las palabras del Señor, la paz sea con vosotros, se aplican no solo a los apóstoles en ese momento, sino también a todos los cristianos que reciben el perdón de los pecados y son salvos. Entonces el Señor dijo, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué significa? Ustedes escucha bien, ¿sí? Como ahorita, ¿sí?, como ahorita participa bien, coopera bien, Dios dará su casa gran bendición. ¿Sí? Vendrá su casa gran paz, ¿sí?, porque Dios ayuda, bastante ayuda. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Muchos hermanos de la iglesia no entienden esta palabra. ¿Sí? La paz viene a su casa. Significa que no solo se logra la paz de Dios cuando los miembros de la familia de esa casa son salvos, sino que las bendiciones de Dios realmente llegan a esa casa, espiritualmente, carnalmente, juntos. Ejemplo, David quería trasladar a arca de Dios, ¿no? Arca del pacto de Dios, que había estado descuidada durante mucho tiempo a Jerusalén. Sin embargo, mientras movía a arca de la alianza, Usa tocó el arca y murió, ¿no? Al mover de arca de Dios, los levitas debían llevarla sobre sus hombros, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el acto de transportar ya, vamos a hacer ejercicio. Ya. Derecha, izquierda, otra vez derecha, izquierda, ya. Giramos hombro. 1, 2, 3, 4. ¿no? Otro. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí? Satanás tiene envidia, ¿no? ¿Sí? Tiene envidia. ¿Sí? Es verdad. Tiene video.
video de conferencia. Preparé video de conferencia para ver, para utilizar. Qué suerte, ¿no? Ya, vamos a buscar la palabra de Dios. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11. Vamos a buscar la palabra de Dios. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11. Bien hecho. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Eteo, 3 meses, y vendió Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, ¿no? Toda su casa. ¿Sí? El acto de transportar el arca de pacto en carro, iba claramente en contra del mandato de Dios, por lo que Dios no lo permitió. Entonces David tuvo tanto miedo que dejó de llevar el arca de pacto a Jerusalén. Como resultado, el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, ¿no? Sin embargo, Dios bendijo a Obed-Edom, su casa, quien acogió el arca de la alianza en su casa. El arca de Dios simboliza la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Obed-Edom recibió el arca de pacto de Dios en su casa y recibió bendiciones, muestra que una casa que acoge la palabra de Dios y los obreros de Dios recibirá paz y bendiciones. ¿Sí? Ese se debe a que aceptar a la persona enviada por Dios es aceptar a Dios. Entre los muchos personajes de la Biblia, se puede decir que José es quien representa más perfectamente a Cristo, ¿no? Toda su vida, desde su niñez hasta su muerte, fue mostrada casi perfectamente según Cristo Jesús, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios. Génesis capítulo 39. Busquemos la palabra de Dios. Génesis capítulo 39, versículo 3 al 6. Génesis capítulo 39, versículo 3 al 6. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio al encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Egipcio a causa de José. Aquí, subrayé. Jehová bendijo la casa de Egipcio a causa de José. A causa de José, ¿no? La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de casa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Creo que José era muy guapo, ¿no? ¿Sí? Aquí dice, ¿no? ¿Sí? Hermoso semblante
y bella presencia, ¿no? ¿Sí? José fue odiado por sus hermanos y fue vendido a Egipto, donde trabajó como esclavo en la casa de Potifar, líder de la guardia de Egipto. Potifar vio que Dios estaba claramente detrás de José. Le confió todas las cosas de su casa, ¿no? Excepto de su esposa, ¿no? Dado que Dios bendijo a José por su trabajo, la casa de Potifar seguramente recibirá grandes bendiciones. Dios bendijo a la familia de Potifar. Cuando Potifar le dio la bienvenida a José a su casa y le dio control sobre todo en su casa. Asimismo, cuando damos la bienvenida a la persona con quien Dios está con nosotros y confirmamos en Él para todo, Dios bendice a esa familia. Dios da gracia a aquellos que aceptan a los trabajadores que predican el Evangelio de Dios y cooperan con ellos para el Evangelio, ¿no? Yo vi durante 12 años en Ecuador, ¿sí? Positivamente trabaja en la iglesia, ¿sí? Respetando misioneros y ahora prospera muy bien. Pero a veces negativamente siempre se queja contra misionero y murmura contra misionero. ¿Quién prosperó ahorita en la iglesia, en el mundo? ¿Quién? Mi opinión, nadie. Nadie. ¿Sí? Maravillosamente, durante 12 años yo chequeaba, miraba muy bien. ¿Sí? Los hermanos súper positivamente trabajaron y ahora muchos hermanos prosperaron espiritualmente y carnalmente, ¿no? Pero algunos hermanos muy negativamente peleaban contra misioneros. ¿Sí? Es que Dios castigó. Algunos hermanos murieron, ¿no? ¿Sí? Por disciplina, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Sí? Es verdad. Entonces, en la iglesia, ¿sí? Positivamente trabaja, negativamente trabaja. Ambos falta. ¿Sí? Necesita muy positivamente tiene que trabajar con misioneros. Eso se llama hombre digno. ¿Entiende o no? Entonces Lucas hoy está hablando como Moisés. No. ¿Sí? No soy Moisés. ¿Sí? Yo soy misionero. ¿Sí? Pero yo observaba durante 12 años en Ecuador. ¿Sí? Algunos hermanos trabajaron muy bien en la iglesia hasta ahorita. ¿Sí? Muy positivamente. ¿Crecieron o no? ¿Crecieron o no? ¿Sí? En el mundo, en la iglesia. Ambos. ¿Sí? Algunos hermanos siempre murmuraban y se quejaban. ¿Qué le parece? Iglesia Guayaquil. Es verdad, ¿no? Han visto todo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ellos son testigos. ¿Sí? Yo también miré. ¿Sí? Es verdad. Vamos a ver aquí. Mateo capítulo 10, versículo 13. Aquí dice, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 13. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué significa? Vendrá bendiciones. ¿Sí? Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ellos no recibirán bendición. ¿Sí?
Jesús dijo que si no había en casa nadie digno de paz, esa paz volvería a los apóstoles. Antes yo vi, ¿sí? Aquí, la palabra de Dios, ¿sí? Dos tipos de personas para David, ¿sí? Sombra de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Alguna persona ayudaba a David, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Pero alguna persona no ayudaba a David, ¿no? Antes tenía un matrimonio, ¿sí? Se llama Abigail. Abigail. Su esposo aquí sale. Nabal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa Nabal? Nabal significa tonto. Mil disculpe, Nabal significa insensato, muy insensato. Según su nombre, no entendía valor de David. ¿Sí? Eso David, siervo de Saúl, ¿no? ¿Por qué salió? ¿Sí? Pero su esposa Abigail era muy inteligente. Sabía bien, eres David, él sería rey de Israel. ¿Sí? Tiene que ayudar. Preparó comida, todo, ¿no? Y le dio. ¿Sí? Poco tiempo después, su esposo Nabal escuchó noticia de David a través de su esposa Abigail. Cambió como su cuerpo, como piedra, y murió. Nabal murió. Entonces Abigail se casó con David. Qué raro, ¿no? ¿Por qué diferente? ¿Por qué diferente? Nabal, Abigail, ¿por qué diferente? ¿Sí? Ahora también yo vi muchas personas contra Pastor Pablo Kim, ¿sí? Cambio como Nabal, ¿sí? Yo vi muchas veces, sería Nabal. Ciertamente poco cambió, poco tiempo después, ¿cómo cambió? Como Nabal. ¿Sí? Todavía alguna persona intenta como Nabal. ¿Sí? No hágalo, ¿sí? No hágalo. ¿Sí? Debe ser como Abigail, ¿sí? Con misionero, ¿sí? Recibirá gran bendición, gran bendición. ¿Sí? Vamos a buscar la palabra de Dios. Salmo capítulo 35. Salmo capítulo 35, versículo 13. Es que Lucas hoy, como Abigail, ¿sí? Recibió gran bendición en Ecuador, ¿no? ¿Sí? Salmo capítulo 35, versículo 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entre misioneros, ¿quién lloró más para predicación en Ecuador? ¿Sí? ¿Dios puede chequear o no? ¿Dios puede chequear o no? Dios puede chequear. Lágrima de Lucas hoy aquí. ¿Sí? Lágrima de David para pueblo de Israel. Bastante. ¿Sí? Diferente. ¿Sí? Diferente. Cuando otros estuvieron enfermos, David ayunó y se lamentó con otro, oró fervientemente a Dios. Pero David dijo, mi oración ha vuelto a mi seno. Eso significa que si ora
pidiendo una bendición para otra persona, pero la persona por la que está orando no es digna de recibir la bendición. La oración volverá así. Hay momentos en que oramos y recibimos las bendiciones de Dios, pero debemos saber que también hay momentos en que por muchos que oremos no sirve de nada. Si la persona no es digna de la bendición, la oración también regresará, por lo tanto, para recibir la paz y las bendiciones de Dios. Es importante primero convertirse en una persona digna de recibirla. No solo debe ser salvo, sino que primero debe buscar el reino de Dios y la justicia y vivir una vida digna de evangelio, ¿no? Vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno de evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya o veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de evangelio, dice. ¿Sí? El apóstol Pablo aconsejó a los creyentes filipenses que os comportéis como es digno de evangelio de Cristo. O sea, vivir digno de evangelio. Significa ser salvo por el evangelio, tener comunión en el evangelio y vivir como una persona salva por el evangelio. La expresión vivir digno de evangelio tiene el significado de actuar como ciudadano celestial, ¿no? ¿Sí? En otra palabra, significa que debemos cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones apropiadas como ciudadano del cielo, ¿no? Cuando vivimos de una manera digna de evangelio, sin distraernos por las cosas vanas de este mundo, Dios realizará grandes obras a través de nosotros y nos llenará de cosas gloriosas. Ejemplo, mire, aquí, nosotros aquí tenemos aquí lista de representantes, ¿no? En lista de representantes, su nombre está, eso es gran bendición de Dios. ¿Por qué? Dios nombró para iglesia, ¿no? ¿Entiende o no? Sí, eso es muy precioso, muy precioso. ¿Sí? Todavía su nombre no está en lista. Ore para nombrar. Lista. ¿Entiende o no? Aquí tiene nombre, tiene responsabilidad. ¿Entiende o no? Aquí tiene su nombre, tiene que participar reunión de distrito. ¿Entiende o no? No diga excusa. Pastor, yo termina 7 de la noche, 8 de la noche, por la noche, por trabajo. Al mes una vez. ¿Puede cambiar o no puede cambiar? ¿Puede cambiar o no puede cambiar? Puede cambiar. ¿Sí? Participe. Solo al año 12 veces nada más. ¿Cuántas veces? 12 veces nada más. ¿Sí? ¿50 veces? No, solo 12 veces. Y reunión de madre. Ya cambiamos horario. ¿Sí? Martes. 14 de noviembre, martes, aquí reunión de madre. Entonces,
aquí las hermanas en representante tiene que venir 7 de la noche, martes. ¿Entiende o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces al año? Solo 12 veces nada más. ¿Entiende o no? Solo 12 veces. ¿120 veces? No, solo 12 veces. ¿Sí? Nada más, nada más. Aquí tiene eso, su nombre. Tiene que venir aquí, reunión de jóvenes. Reunión de jóvenes. ¿Cuántas veces? Solo 52 veces. 52 veces. ¿Por qué no puede cumplir? ¿Eh? ¿Por qué? Ustedes, universitario, ¿no? ¿Sí? Universidad. A veces participa, a veces no participa. ¿Qué diría, profesor? ¿Sí? Buen alumno, profesores dice, positivo, ¿no? ¿Sí o no? Pero, alumnos, ¿sí? No hace examen bien. ¿Qué es esto? F. ¿Sí? F. ¿Sí? Aquí universidad hace buen examen, eso A, B, C, D, E, F, eso o número. ¿Número? Entonces, aquí el número máximo 20, ¿no? Sí. 20. ¿Sí? Otro. 0. ¿Quién es 0? A veces viene, a veces no viene, es 0. ¿Entiende o no? ¿Por qué? Alumno no es bueno. ¿Sí? Alumno, siempre alumno. Eso, cabeza buena, cabeza no es buena. Profesor, chequea. ¿Su corazón quiere aprender o no? ¿Sí? Tiene que venir. ¿Sí? Los jóvenes, 52 semanas, ¿no? 52 semanas. ¿Sí? Entre 52 semanas, mi opinión, mínimo 50 veces tiene que venir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Una vez, su casamiento, ejemplo, ¿sí? Boda. ¿Entiende o no? Pero aún su boda, participe. Y luego, lunes vaya, luna de miel. Y regrese viernes para participar. ¿Sí? Eso es correcto. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Sí. Eso. ¿Sí? Entonces, siempre miraba, ¿cuál es digno eso? ¿Cuál es fiel? ¿Sí? En otra palabra, ¿sí? Significa que debemos cumplir con nuestra responsabilidad y obligaciones apropiadas como ciudadanos del cielo. ¿Sí? Cuando vivimos de una manera digna de evangelio, ¿sí? Sin distraernos de las cosas vanas de este mundo, ¿no? ¿Sí? Dios realizará grandes obras a través de nosotros. Nos llenará de cosas gloriosas, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. Busquemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. Si alguno no os recibiré
recibiere ni oiré vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, diciéndole que se sacudieran el polvo de sus pies, si la gente no les recibe ni les escucha. Nosotros no podemos escuchar esta palabra bien. ¿Por qué? Costumbre diferente, ¿no? Tradición diferente. Nosotros ya tenemos ese zapato, ¿no? ¿Sí? Eso tipo, ¿no? Judío tiene sandalia. Y tierra como polvo bastante. Ya ahora asfalto, ¿no? ¿Sí? Sandalia y polvo bastante. Después de regresar, aquí bastante polvo, muy sucio. Tiene que echar ya. Y luego tiene que lavar, ¿no? ¿Entiende o no? Sí, eso. Entonces, ¿qué significa eso? La persona que no recibe el enviado del Señor, ¿sí? Debemos pensar, ¿sí? Alguna persona ayuda mucho, ¿sí? Y otra persona no ayuda mucho, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Tiempo de Jesucristo, ¿sí? Igual, ¿no? Alguna persona ayudaba mucho Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Hijo de Dios. ¿Sí? El Señor nos dijo que sacudiéramos hasta el polvo de esa casa, ciudad. Si la gente no les recibe, ¿no? Este versículo está relacionado con las costumbres judías. Los judíos pensaban que al sacudirse el polvo de sus pies cuando regresaban a Israel, después de viajar a la tierra extranjera, se estaba sacudiendo la maldición y el juicio de Dios hasta a los extranjeros, ¿no? De esa manera los judíos consideraban inmundo incluso el polvo de la tierra extranjera, ¿no? Sin embargo, el Señor trató a los judíos que rechazaron el evangelio de misma manera que a los gentiles que adoraban ídolos. ¿Sí? Advirtió que los judíos que rechacen el evangelio de Cristo recibirán el mismo juicio que reciben los gentiles, ¿no? ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Vamos a buscar la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 50. Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 50 al 52. Hechos capítulo 13, versículo 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. Escucha bien, esta palabra, dirección enseña, dirección. ¿Sí? Nosotros no tenemos mucho tiempo para predicación, ¿no? Entonces, una ciudad predica bien, pero ellos no quieren aceptar, no podemos levantar iglesia, tiene que cambiar otro lado, ¿no? ¿Sí? Antes nosotros predicábamos Durán. ¿Ha escuchado Durán?
¿sí? Cerca de Guayaquil, Durán. ¿sí? Pero ya ahora no existe iglesia Durán. Ellos todos regresaron a iglesia Guayaquil. ¿Por qué? No predica bien. ¿sí? No predica bien. ¿sí? Ejemplo, nosotros podemos predicar el evangelio en una ciudad, pero ellos no aceptan. ¿Hasta cuándo podemos predicar? ¿sí? ¿Un año, 2 años, 3 años? Nadie recibió la salvación. ¿Cómo podemos predicar? Eso tiene que cambiar. Otro lado. ¿sí? Otro lado. Ahora se ha levantado local. Aquí, Ambato, Latacunga, ¿sí? Mocache, Manta. 4 lugares. Ellos todos quieren escuchar la palabra de Dios. Debemos ayudar, ¿no? ¿sí? Pero otra iglesia y ahora no crece. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Debemos cambiar. ¿sí? Aún tiene edificio. Vendamos para levantar. ¿sí? ¿Entiende o no? Ante Iglesia Centro de Seúl, Pastor Lee predicó. ¿sí? Iglesia Centro de Seúl muy grande, ¿no? Hasta niños, 7,000 personas reúnen. Dice, no puede cumplir ofrenda misionera para predicación. Yo venderé este edificio, dice. Oh. ¿sí? ¿Por qué? Falta dinero. ¿sí? Hasta vender. ¿sí? Quiere predicar. ¿sí? Eso es correcto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Igualmente, nosotros debemos predicar fuertemente. Dios ayudará, ¿no? Pero si no podemos predicar el evangelio, Dios, ¿qué diría? ¿Qué diría? Vende para ayudar a otra iglesia. ¿sí? Regrese para alquilar otro lado. ¿sí? ¿Entiende o no? ¿sí? ¿Por qué? Solo una local pequeña alquilada, suficiente. ¿eh? Suficiente, ¿no? Para las personas perezosas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, eso es suficiente. Pero, hermanos, caliente, hermanos, quiere trabajar fuertemente. ¿Dios ayudará o no? Tenga local grande para predicación. ¿sí? Suficiente. ¿sí? Yo ayudaré, diría, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Entonces, nosotros no necesitamos excusa. ¿sí? Excusa. ¿sí? Vamos a ver. Hechos capítulo 18, versículos 5 al 6. Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículos 5 al 6. Hechos capítulo 18, versículo 5 al 6. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Cuando los judíos se opusieron y blasfemaron contra él, mientras predicaba el evangelio en Corinto, el apóstol Pablo se quitó la ropa, dijo, vuestra sangre caerá sobre vuestras cabezas, pero yo estoy limpio. Esto significa, si rechaza el evangelio hasta el final, después de escucharlo, la responsabilidad recae enteramente en sí, ¿no? Prediqué el evangelio, así que no tengo ninguna responsabilidad, ¿no?
hace 3 meses yo anuncié, ahora aquí no tenemos dinero para ayudar a otra iglesia. ¿Sí? Nosotros queremos ayudar transporte de iglesia Ibarra, $900. Mil disculpen los hermanos de cada distrito. ¿Sí? Trabajé para transporte. Cada distrito $400. Pero los hermanos no murmuraron, no quejaron. Todo aceptaron. Con voluntariamente trabajo y ahora casi todos los distritos cumplieron. Les agradezco mucho. ¿Sí? Dios ayudará más bendición cada distrito y cada los hermanos que trabajaron muy bien. Hoy distrito 2, ¿sí? Prepararon, ¿ya sobraron o vendieron todo? ¿Todos se fueron? Bueno, ¿sí? Buen trabajo. ¿Sí? Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es primera vez. Aquí iglesia Quito, ¿no? Primera vez. Primera vez. Pero, escuche bien, aquí, los hermanos como Guayaquil, 500 personas, 1000 personas aquí reúnen. ¿Sí? Ellos podrían dar ofrenda, ¿no? Podría dar diezmo, ¿no? No necesita ese trabajo, eso para vender algo, no. Solo ofrenda suficiente para preparación de autobús y para viajar y matriculación. Todo puede ayudar con ofrenda. ¿Entiende uno? Y ahora solo falta aquí 200 personas reúnen, ¿sí? Pero poco después, 500 personas, 1000 personas, no tendría problema. Tiene que aguantar. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Sí. Y ahora aquí vende domingo $2, ¿no? Pero podría crecer hasta 1000 personas. Aquí puede vender. ¿Sí? Ejemplo, $1. ¿Sí? Solo 50 centavos. Puede vender. ¿Entiende o no? Qué suerte, ¿no? Entonces, hasta crecer, aguante. ¿Sí? Y predique. ¿Sí? ¿Dios ayudará o no? Sí, Dios ayudará. Es verdad. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús advirtió que aquellos que no reciban a los que Él envió o que no escuchen las palabras de los que Él envió recibirán un juicio mayor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra son ciudades que fueron destruidas por el fuego y el azufre enviado por Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ciudad malvada. ¿Sí? Sin embargo, la ciudad que rechace el evangelio recibirá un juicio más severo que Sodoma y Gomorra. Pero debemos entender. Mire, eso Sodoma y Gomorra, eso sombra, ¿no? ¿Sí? Eso tamaño. Obra de Jesucristo, eso, ¿sí? Grande. ¿Sí? Y ahora, obra de Espíritu Santo para salvar almas perdidas, para enviar las personas salva, diferente tamaño. Sodoma y Gomorra, eso tamaño. ¿Sí? Tiempo de Jesucristo, eso. Tiempo de gracia, iglesia es más grande. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Dios no le dio al pueblo de Sodoma y Gomorra suficiente oportunidad para arrepentirse. Allí
no se predicó el evangelio de salvación. No ocurrió ningún milagro sorprendente de Dios. Sin embargo, Dios juzgó la ciudad, ¿no? ¿Sí? Que estaba llena de pecado. Entonces, ¿sí? Aquellos que no se arrepienten hasta el final, rechazan el evangelio, merecen un juicio mayor que el pueblo de Sodoma y Gomorra. Además, hoy el evangelio de salvación se ha extendido hasta los confines de la tierra. Han aparecido milagros que nos permite creer en Dios. Por lo tanto, aquellos que rechazan a Cristo hasta el final, aquellos que odian y se oponen a quienes predican el evangelio, y aquellos que no aceptan la palabra de Dios, pronto recibirán un juicio terrible que no se puede comparar con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Es verdad, ¿no? ¿Sí? Totalmente verdad. Y ahora Israel, Palestino, está peleándose, ¿no? ¿Sí? Es señal de último día. Poco después, ¿cómo podemos cambiar? Nosotros podemos ver. Va a cumplir perfectamente Ezequiel capítulo 38, 39. Va a cumplir. ¿Sí? Y ahora hermano, converse. Vamos a ver la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a buscar la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 16. Leamos juntos, ¿no? He aquí, yo os envío como a oveja en medio de lobo. Sed, pues, prudente como serpiente y sencillo como paloma. Yo quiero enseñar hasta esta palabra, pero hoy no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, otra semana voy a predicar. Ya, hoy hasta aquí, terminamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas, estamos preparando conferencia de verano con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza. Dios, ayúdanos para predicar fuertemente, con todo corazón. Todo dejamos tus manos poderosas. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie, segundo. Bien, hermanos, buenas noches con todos. Vamos a ver un poco sobre la guía de comunión. Recordemos que el día de mañana tenemos reunión de representantes.